Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay mayor necedad, ¿verdad?, que reconocer que Dios no es real. Y nosotros podemos dar testimonio de su realidad porque está presente en nuestras vidas, porque lo sentimos y lo experimentamos día a día en nuestro vivir cotidiano. Por eso hoy domingo nos reunimos como familia de Dios para reconocer su presencia, para ofrecerle adoración y para entregarle este culto como una ofrenda agradable a Él. Que el Señor nos bendiga y que Él nos inspire durante este tiempo de adoración a Él. Oremos. Señor Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Te agradecemos, Padre, porque siempre cuida de nosotros. Te pedimos por ese tiempo de culto, que sea un tiempo de bendición, que el Señor hable a través del pastor y
que su amor pueda resplandecer en nosotros, Señor, que podamos ser luz y sal a donde quiera que estemos, Padre. Te pedimos por este tiempo de vacaciones, Padre, que sea para tu honor y gloria. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lectura de la palabra de Dios. Alabad al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual habéis oído en la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado a vosotros. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis de veras la gracia de Dios. Doy gracias siempre a mi Dios, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús y hacia todos los santos, de manera que la comunión de tu fe ha venido a ser eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros por la gracia y por la gloria de Cristo. Porque tuve gran gozo y aliento por tu amor, pues los corazones de los santos, oh hermano, han sido confortados por medio de ti. Amén. La meditación de la palabra del Señor en este día la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Juan 8, 31 al 36, dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Allá por el año 2016, no hace tanto, ¿verdad?, el diccionario de Oxford declaró como palabra del año el término, la palabra posverdad. Esa expresión que se ha convertido ya en un término habitual en la política, en los medios de comunicación, ya aparece muy frecuentemente en las redes sociales y a veces incluso hasta en las conversaciones de familia. Una realidad que lo que pretende es narrar los acontecimientos de una forma diferente. La posverdad lo que intenta es dar mayor relevancia, mayor importancia a las emociones, a las opiniones que a los datos reales. Es el aspecto subjetivo el que realmente construye esa nueva realidad, construye esa posverdad, independientemente en muchas ocasiones de los hechos y los acontecimientos. Hemos visto situaciones de posverdad y sin entrar en disquisiciones ni partidismos políticos, ¿verdad? Pero recientemente lo vimos en la campaña del Brexit, donde los datos realmente fueron camuflados en mensajes
mensajes que apelaban más a las emociones, a esa nueva realidad creada, o incluso en la última campaña electoral en Estados Unidos, cuando se decía hagamos América grande otra vez, pues evidentemente se apelaba a las emociones, se apelaba a los sentimientos, se creaba una nueva realidad que todos anhelaban, no necesariamente fundamentando el propósito en datos, en estadísticas, en cifras contrastables. La gente quiere escuchar algo que sea accesible, que sea amoldable, incluso que sea tolerable en su percepción de la vida, que ya de por sí es bastante complicada. No existía, sin duda, el término post-verdad en el tiempo de Jesús, pero el relato que hemos leído tiene algunos matices que se acercan mucho a esta descripción que estamos haciendo. En el versículo 33 del capítulo 8 de Juan que hemos leído, los judíos que están hablando con Jesús le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Evidentemente es una afirmación sorprendente. Decir que el pueblo judío no había sido esclavo de nadie cuando estaban viviendo bajo la dominación romana, cuando previo a esta había sido Grecia la que les había tenido conquistados, y previo a ellos pues distintos imperios, distintas naciones los habían tenido sometidos en conjunto durante varios siglos. Afirmar ahora que no habían sido nunca esclavos de nadie, sin duda era una expresión que faltaba a la verdad, pero que era esa nueva realidad creada que les ayudaba a resistir, a tolerar el momento que estaban viviendo. Era realmente una afirmación que les ayudaba a copar, a afrontar el hecho de que vivían sometidos a imperios extranjeros. La verdad siempre es un elemento de conflicto en cada uno de nosotros. La filosofía ha trabajado en ello y ha intentado expresar, definir la verdad de muchas maneras. Y en este texto de la palabra del Señor que hemos leído, es la verdad absoluta la que se plantea como la que trae auténtica libertad. No esa libertad que esos judíos habían creado para hacer más llevadero su sometimiento, sino esa libertad que rompe con esas ataduras, esa libertad que realmente nos hace a todos libres. Jesús dice: conoceréis la verdad y ésta os hará libres. ¿De qué necesitamos ser nosotros libres? Porque seguramente si hiciéramos una encuesta, si fuésemos por las calles preguntando a la gente ¿es usted libre?, pues todos diríamos que somos libres. Ninguno reconocería ningún tipo de esclavitud ni ningún tipo de dependencia. Pero sabemos que eso también es una forma de autoengañarnos. La verdad nos libra de muchos engaños en los que nosotros mismos nos hemos metido. Nosotros también decimos nunca hemos sido esclavos, no somos esclavos. Sin embargo, todos vivimos al ritmo que nos marca la sociedad en la que estamos. Es la que nos dice lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es la que marca nuestros trabajos, nuestro ocio, el dinero, la moda, el coche. Esa frase que todos escuchamos tantas veces: esto ya no se lleva. No es cuestión de que te guste o que te sea útil, sino que ya no se lleva y por tanto desechamos y tiramos tantas cosas. Y esa es una forma de esclavitud en la que todos estamos atrapados, porque es nuestra sociedad consumista la que nos empuja en una dirección, la que nos indica qué es lo que debemos hacer, a dónde debemos ir, cómo debemos gastar. Realmente no somos tan libres como a veces nosotros pensamos. Los partidos políticos marcan con sus decisiones el ritmo de nuestra sociedad. Y aunque decimos que somos libres para votar un partido u otro, pero realmente el producto ya viene cerrado, ya viene sellado y tenemos bastante poca libertad para poder decidir el destino de nuestra nación como verdaderamente nos gustaría a muchos. Vivimos en ocasiones autoengañados y eso nos quita libertad.
A veces no se trata solo de esas grandes cuestiones sociales que hemos mencionado. A veces tiene que ver con nuestra propia realidad personal. ¿Cuántas veces no nos engañamos a nosotros mismos? Aquellos que tienen ciertos hábitos, ciertas dependencias, aquellos que fuman o demás, dicen que lo pueden dejar cuando quieran. Yo fumo, pero lo puedo dejar cuando quiera. Sin embargo, lo que realmente sucede es que nunca parecen querer porque están enganchados. Y puede ser, como decíamos, adicciones como el tabaco, el alcohol. Pero a veces podemos estar en esta sociedad enganchados al móvil, a las series, a los videojuegos. Al final, nuestras vidas acaban teniendo esas pequeñas esclavitudes que nos marcan, que nos condicionan. Pero nosotros pensamos que no, que somos plenamente libres, que cuando queremos podemos dejar todo eso. Vivimos autoengañados. Vivimos también en un mundo en el que lo subjetivo parece que se impone en nuestra moral comunitaria. Conceptos como el bien y el mal ya no son conceptos absolutos, sino que son conceptos subjetivos. Y ya no es subjetivo del carácter social, sino que incluso de los microgrupos, a veces hasta de los individuos. Lo que a mí me parece bien, está bien, y si a ti lo contrario te parece bien, pues está bien también. Porque si a ti te funciona, si a ti esas creencias, si a ti esas convicciones, si a ti esos valores te hacen feliz, pues nada, adelante con ellos, no importa. Si realmente son, desde un punto de vista objetivo, valores que dañan o perjudican la vida, si a ti te parecen bien, son por tanto aceptables. Y vivimos en ese subjetivismo que acaba esclavizándonos, porque son nuestras emociones, son lo que nos hace sentir bien, es aquello que nos parece y lo que nos gusta, lo que al final marca la senda de nuestra vida. Podríamos hacer un relato amplio, ¿verdad?, de cuestiones en los cuales la verdad se desdibuja y también nuestra libertad empieza a parecer no tan libre. Pero por encima de todo, hay una cuestión que nos esclaviza como nada en esta vida, y es el pecado. Yo sé que no es un término que a veces gustamos de escuchar. El pecado parece algo terrible, que lo es, y algo ajeno al mundo moderno en el que vivimos. Pero el pecado es una realidad, porque el pecado lo que representa es la separación del ser humano y de Dios. Esa separación es lo que nosotros llamamos pecado, que después traerá todas esas otras consecuencias, todos esos otros pecados. Pero realmente el mayor engaño, el mayor ataque a la verdad proviene del pecado que nos dice que no necesitamos a Dios, que nos dice que podemos incluso nosotros mismos llegar a ser Dios. Hay corrientes filosóficas, algunas de corte oriental, gnosticismos y demás, la nueva era, que nos dicen que la divinidad está dentro de nosotros, que solamente la tenemos que dejar fluir y fundirnos con el universo y seremos como dioses. Ese es el engaño del ser humano. Y por tanto, en esa creencia se ha dejado de buscar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y se ha dejado de buscar a ese Dios que trae esperanza, que trae vida, que trae eternidad. Esa necesidad de buscar en nosotros lo divino para no tener que encontrar al que es verdaderamente divino, al que es verdaderamente nuestro Dios. El pecado nos dice: serás como Dios. El pecado nos dice: tú estás en control. El pecado nos dice: lo que tú quieras hacer está bien, porque si a ti te lo parece, bien está. Sin embargo, esa realidad, por la experiencia de la vida, por la experiencia de generaciones, nos demuestra que no transforma, que no nos cambia, que no nos da una vida mejor. El verdadero cambio proviene cuando conocemos la verdad que es Jesucristo
Y entonces es cuando podemos llegar a ser auténticamente libres. Fijaros, frente a esa posverdad que lo que busca es hacer tolerable la realidad, el crear un relato nuevo en el que nos podamos sentir cómodos, a gusto, el Señor Jesús nunca nos ha llamado a engaño. Él nunca ha dicho, bueno, no os preocupéis, sois buenos, seguid así, haced lo que os parezca. No. El Evangelio nunca nos ha llamado a ese engaño. El Evangelio siempre ha descrito la realidad de que nuestras vidas necesitan cambiar, de que nuestras vidas necesitan buscar a Dios porque si no están perdidas. Que pueda haber aquellos que piensan que sus caminos son rectos, pero que al final solo llevan a perdición. Y lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que en la verdad del Evangelio, en la verdad del reino de Dios, hay transformación para nuestra vida. Hay la posibilidad de hacer una realidad diferente, esa realidad que puede traer auténtico sentido, auténtico propósito a nuestras vidas. El Señor Jesús no edulcora la realidad, no crea posverdades para hacernos más tolerable nuestra situación, sino que nos dice que necesitamos a Dios, que necesitamos ese encuentro cercano, personal, transformador, que necesitamos mirar a la cruz, mirar al crucificado y reconocer nuestras faltas, reconocer nuestra distancia de Dios y dar el paso y abrazar la nueva vida que Él ha venido a traernos. El Señor Jesús ha venido a traer esa verdad que es Él mismo, que nos ofrece una nueva oportunidad de vida. No en nuestros términos, porque esa es otra posverdad que a veces hasta los cristianos creamos. Nos creamos un cristianismo cómodo, un cristianismo que nos guste, un cristianismo que nos haga la vida fácil, tolerable, que no nos exija. Sin embargo, nosotros solo tenemos la verdad de Cristo, que nos dice que debemos seguirle a Él, que debemos ser sus discípulos, que debemos ir a Él en obediencia y vivir como Él nos ha enseñado a vivir. El cristianismo es una fe militante, una fe comprometida, es un estilo de vida que no creamos nosotros, sino que se conforma al modelo que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. Esa es la verdad del Evangelio y esa es la verdad que no nos engaña ni crea realidades alternativas para hacernos cómoda la vida. Nos invita a reconocer nuestra necesidad de Dios, nos invita a reconocer nuestra necesidad de Cristo, de ver nuestras vidas transformadas y darle una oportunidad a Él para que sea Él quien nos muestre el camino a la vida eterna. Si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Mientras nosotros queramos vivir en nuestras medias verdades, mientras nosotros queramos vivir en esas posverdades que nos hacen la vida cómoda, que nos hacen la vida tolerable, que nos hacen las muchas esclavitudes que tenemos por la presión social, las hagan llevaderas, nos estaremos engañando y estaremos esquivando la verdad que nos hace auténticamente libres, que es Jesucristo. Por eso, en este día, la invitación para nosotros es a que dejemos de autoengañarnos, que dejemos de crearnos esos mundos felices que a veces creamos como una especie de burbuja para escapar de la crudeza de un mundo injusto, de un mundo duro, de una vida complicada. Eso puede crearnos ciertos momentos de escape, de liberación, pensamos, pero la realidad es tozuda y dura y al final se impone sobre nosotros. Lo que debemos anhelar, lo que debemos buscar es la auténtica libertad que viene del encuentro con Jesucristo, reconociendo nuestra necesidad de Él, confesándole como nuestro Señor, como nuestro Salvador y comprometiéndonos a vivir el camino que Él ha marcado para nosotros, ese camino que es el camino de la libertad, ese camino que no está sujeto a un pecado, que nos engaña diciendo que somos como dioses, que nos engaña diciendo que nuestra vida como está bien, que no pasa nada, no. Un camino que nos lleva al Padre, un camino que nos lleva a la eternidad, un camino que nos lleva al propósito, al sentido en la vida, a afrontar las complejidades, las injusticias de este mundo y comprometernos en Cristo a transformarlo también con el testimonio de Él en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Queridos hermanos, queridos amigos, no nos engañemos a nosotros mismos. No construyamos relatos tolerables
para que nuestra vida siga al final como siempre. La palabra del Señor nos dice que conoceremos la verdad y ésta nos hará auténticamente libres, que si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres. Y esa es la libertad que nosotros debemos anhelar. La libertad de engañarnos a nosotros mismos, la libertad de cualquier subjetivismo ético y moral que lo relativiza todo, la libertad por encima de todo del pecado que nos esclaviza y al final nos lleva a la muerte. Jesucristo es el camino a la vida. Él es la verdad, porque Él nos dice las cosas como son y nos invita a seguir esa senda. Por eso, en este día, yo quiero invitaros a que, escuchando la voz de Jesús, dejemos atrás nuestros engaños, dejemos atrás nuestras historias creadas para sentirnos mejor y entremos en la auténtica libertad, que es la que nos trae Jesucristo, cuando Él es el Señor de nuestras vidas, cuando Él nos dice lo que somos, cuando Él nos dice lo que necesitamos y cuando Él nos muestra el camino a la auténtica libertad. Que Él nos bendiga y vivamos verdaderamente libres, vivamos en la verdad de Cristo. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Despidámonos en oración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe durante la semana, que su gracia y su favor estén con cada uno de nosotros y no nos olvidemos de darle la gloria y la honra, que no solamente se la ofrecemos en el tiempo de culto, sino que cada día, con nuestra forma de ser, con nuestro hablar, con nuestro comportarnos, demostramos quién es nuestro Dios y le ofrecemos a Él también la gloria. Que así sea en cada uno de nosotros en esta semana. Que Dios nos bendiga.